Buenos días, mi nombre es Kenyery Salas y junto a mi compañero Robert Rendiles y mis compañeras Jen Freddy López y Genesis Godoy les hablaremos sobre el método Fenske-Underwood-Gilliland o método FUG para la destilación multicomponente. Iniciaré con una introducción sobre el contenido. Actualmente, el proceso de separación más ampliamente utilizado en la industria química es la destilación. En la destilación, la separación entre componentes se basa en las diferencias entre las volatilidades relativas de estos, de forma que cuando una fase líquida se pone en contacto con una fase vapor, se produce una transferencia de materia entre ambas fases, con el efecto neto de que en el vapor se concentran los componentes más volátiles, mientras que en el líquido lo hacen los menos volátiles. Frente a otras operaciones de transferencia de materia, la destilación presenta la gran ventaja de que no necesita la adición de otros componentes para efectuar la separación, como ocurre en el caso de la extracción con disolventes, con lo que no son por tanto necesarias posteriores etapas de separación. El uso de los procesos de destilación para la separación y purificación de mezclas se conoce desde la antigüedad. Según los datos en los que se dispone sobre perfumes, aceites esenciales, medicinas, etc., a partir de los primeros historiadores se puede deducir que hace ya alrededor de 2000 años antes de Cristo se conocía y practicaba algún tipo de destilación. Desde los primeros siglos de nuestra era, la destilación se utilizó sobre todo en la obtención de bebidas alcohólicas. Ya en el siglo XVI se empleaba la destilación como método de separación y recuperación de alcoholes, agua, vinagre, aceite y otras muchas sustancias. En esta época aparecieron los primeros libros que trataban el tema de la destilación, incluyendo información sobre los procesos desarrollados hasta entonces, que esencialmente eran sencillos y discontinuos, sin apenas reflujo, pero que empleaban en algunos casos tubos enfriados por agua a manera de condensador. Hasta el siglo XIX, los destiladores fueron del tipo discontinuo y con poco reflujo. Eran pequeños aunque ofrecían un rendimiento razonablemente alto. Durante todo este largo proceso de evolución, la destilación fue más que nada un arte. La invención de platos perforados, las campanas de burbujeo, el reflujo y otras técnicas y dispositivos modernos, además de la adaptación del proceso continuo, se produjo en un periodo relativamente corto de 300 años. Durante este periodo no se hicieron, aparentemente, intentos de sistematizar o de aplicar principios cuantitativos a los procesos de destilación. A finales del siglo pasado, Hansbrand y Sorel introdujeron las primeras discusiones matemáticas cuantitativas aplicadas al diseño de aparatos de fraccionamiento de las que se tiene registro, con las que asentaron las relaciones básicas sobre las cuales descansan todos los métodos modernos de cálculo. Es más, la mayoría de los métodos hoy usados son extensiones y modificaciones de aquellos métodos originales. En la actualidad, las aplicaciones de la destilación son muy diversas y van desde la obtención de oxígeno a partir de aire líquido hasta el fraccionamiento del crudo de petróleo en sus numerosas fracciones. Debido a este amplio espectro de utilización y sobre todo por la enorme significación económica de los procesos en los que participa, se explica la importancia que tiene la destilación en la industria y el intensivo estudio del que es objeto. Existen distintos tipos de destilación dependiendo de cómo se lleve a cabo la operación, tales como la destilación simple, la destilación súbita o de equilibrio y la rectificación, entre otras. De todas ellas, la rectificación destaca por su importancia económica y por ser la más frecuentemente utilizada. Mi nombre es Genesis Godoy. Repaso de términos básicos. La rectificación se caracteriza porque una fracción del vapor que sale por una parte superior de la columna de destilación es condensada y reintroducida en esta como reflujo. Puede tratarse de un proceso discontinuo o continuo, siendo esto último lo más usual. La operación se lleva a cabo en columnas de rectificación, en cuyo interior se pone en contacto una fase líquida y una fase de vapor, que influyen en la contracorriente. En el interior de la columna se produce una serie de vaporizaciones y condensaciones sucesivas a través de las cuales se obtiene la separación deseada. Se habla de columnas de relleno o de plato según que las fases se pongan en contacto de forma continua o discontinua. Un ejemplo de ellas se muestra en la figura número 1 y número 2 presentes a continuación. En la figura número 1 se muestran diferentes columnas de fraccionamiento: A. Vigreus, B. Lana de acero y C. Relleno de perlas de vidrio, y en la figura 2, interior de una columna de platos. Una columna de rectificación sencilla consta de 3
corrientes externas al sistema: el destilado, que sale por la parte superior o cabeza de la columna; el residuo, que abandona la columna por la zona inferior o cola; y el alimento, que se introduce entre ambos. La columna se amplifica a medida que se introduce otros alimentos o se extraen diferentes productos a lo largo de la misma. También suelen constar de un condensador, que puede ser total o parcial, situado en la cabeza de la columna, y de una caldera de base, que suministra la energía necesaria para llevar a cabo la separación, generando un vapor que asciende por la columna e intercambia materia con el flujo. En la sección de la columna que queda por encima del alimento, conocida como sección de enriquecimiento, se produce un alimento de la concentración en el vapor de los componentes más volátiles, mientras que la sección que queda por debajo del alimento, o sección de agotamiento, el líquido se empobrece en estos componentes. Para que la columna de rectificación funcione, es necesario que exista una corriente de líquido que alimente a la última etapa de la columna, desde la cual se produce el vapor que sale por la cabeza de este producto. El reflujo ayuda a la separación de la mezcla conforme va descendiendo piso a piso por la columna. En efecto, esta corriente absorbe los componentes más pesados, de forma que el vapor se concentra los más volátiles. El reflujo se produce por condensación de todo aparte del vapor que sale por la cabeza de la columna, y la posterior introducción de la parte del líquido condensado de nuevo a la columna. Se conoce como la relación de reflujo al coeficiente entre el caudal de reflujo, LD, y el caudal del producto final obtenido o destilado, D. Una columna de rectificación tiene dos límites de operación basados en las relaciones de reflujo: el reflujo mínimo y el reflujo total. Bajo condiciones de reflujo mínimo, no vuelve suficiente líquido a la columna como para enriquecer el vapor que sube por la misma respecto a los componentes más ligeros. En esas condiciones no varía la composición de todos los componentes de un piso a otro, ya que las corrientes que se cruzan entre las etapas se encuentran en equilibrio y por lo tanto no se produce transferencia de materia entre ellas. Para obtener la separación deseada sería necesario un número infinito de pisos teóricos, en cada uno de los cuales se produjera un cambio infinitesimal en las composiciones. La operación de la columna o reflujo mínimo o por debajo de este es imposible. El otro límite de operación basado en el reflujo de conos se conoce como reflujo total. En este paso, el número de pisos requeridos para alcanzar una operación dada por el mínimo, las dos fases que se cruzan en esta etapa tienen la misma composición, pero no se obtiene el producto, ya que el destilado se vuelve a la como reflujo. Es evidente que cualquier columna debe funcionar con una relación de reflujo intermedia entre el mínimo y el flujo total, siendo el factor económico el determinante de la relación de flujo elegida. En la figura número 3 se puede observar el esquema de la torre de destilación. El objetivo fundamental de la destilación es la separación de dos o más componentes de una mezcla dada en unos productos que han cumplido unas ciertas especificaciones. En una columna solo se pueden separar cuantitativamente dos componentes. Así, para separar completamente una mezcla de ese componente hace falta C-1 columnas. Si se trata de una mezcla binaria, el grado de separación específico se podrá conseguir con una sola columna. Si se trata de una mezcla de 3 o más componentes, solo se podrá especificar el grado de separación entre dos de ellas, o bien haría falta más de una columna de rectificación. Sin embargo, en ocasiones lo que se pretende es dividir un alimento de dos fracciones con diferente composición, y entonces dichas fracciones pueden considerarse como pseudocomponentes y solo será necesaria una columna. En la práctica industrial casi nunca se suelen encontrar sistemas binarios verdaderos, dos componentes únicamente, mientras que en la práctica externaria se encuentran raramente. De esta forma, son las técnicas de cálculo para resolución de los problemas de separación de sistemas multicomponentes las que tienen mayor aplicación. Mi nombre es Jenfraidy López. Métodos de cálculo. Aunque la destilación se practica comercialmente desde la antigüedad, el primer trabajo sobre sus aspectos teóricos no apareció hasta 1893 y fue debido a Sorel. Entre los estudios pioneros también hay que citar los de
Rayleigh en 1902 y Lewy en 1909. El siguiente adelanto importante en la historia del desarrollo de los métodos de cálculo de destilación fue la aparición de los primeros métodos gráficos para sistemas binarios, debido a Ponchon en 1921 y a McCabe y Taylor en 1925, que marcaron un hito y que aún hoy se utilizan en mayor o menor medida, sobre todo para efectuar cálculos previos. Ambos métodos fueron objeto de estudio como parte previa en la materia. En la década de los 30 se produjo la aparición de los primeros métodos aplicables a sistemas multicomponentes, siendo los más importantes los de Lewy-Matheson en 1932 y Taylor-Hendricks en 1933. Sin embargo, la dificultad de cálculo que extrañaban estos métodos, teniendo en cuenta la falta de ordenadores, hizo que hasta la década de los 50 los estudios se enfocaran hacia la búsqueda de soluciones analíticas para sistemas sencillos y de métodos aproximados y empíricos para los modelos más complejos. De este periodo datan los trabajos de Underwood en 1948, Robinson y Gilliland en 1950, Murlock y Holland en 1952 y Acrivos y Amundsen en 1955. El diseño final de un equipo de ratificaciones de etapas múltiples requiere de una determinación rigurosa de temperaturas, presiones, flujo de las corrientes, composiciones y velocidades de transferencia de calor para cada etapa. Esta determinación se realiza resolviendo los balances de materia y energía y las relaciones de equilibrio correspondientes para cada etapa, dado que se obtiene un conjunto de ecuaciones no lineales que interaccionan entre sí fuertemente. La resolución es compleja y tediosa y requiere de la ayuda de computadores. Hasta 1950 los cálculos de problemas de rectificaciones tenían que realizarse a mano, por lo que aunque se disponían de métodos rigurosos, eran más difíciles de aplicar, incluso en casos de columnas muy pequeñas. Por este motivo, durante esta época, los métodos aproximados constituían la principal herramienta de diseños, y los rigurosos solo se aplicaban para columnas muy pequeñas o para comprobar el diseño final. La aparición de los ordenadores invirtió la situación. Los métodos rigurosos, cuya aplicación hasta el método requería varios días de trabajo o incluso semanas, ahora suponen muy poco tiempo de ordenador y por tanto no tienen sentido aceptar como buenas inexactitudes e imprecisiones de los métodos aproximados, y en la práctica los métodos rigurosos han pasado a ser la principal herramienta de diseño, quedando como único papel de los métodos aproximados el proporcionar una estimación inicial para los cálculos rigurosos y eliminar las opciones menos adecuadas. En la bibliografía existe un gran número interactivos para la resolución de este tipo de problemas. En general, todos ellos recurren a la separación de ecuaciones, a una lineación mediante técnicas del tipo Newton-Raphson, a una combinación de ambas técnicas Los diferentes métodos existentes pueden clasificarse en 4 grandes grupos. Del modo siguiente: Kister, 1992, método del punto de burbuja.
Calculan la temperatura de los pisos por la resolución de las ecuaciones del punto de burbuja. Método 2. Método de suma de caudales. Usan los balances de energía para obtener la temperatura de los pisos. Método 3. Métodos de Newton. Calculan la temperatura y el flujo total al mismo tiempo, pero las composiciones en un paso separado. Estas tres clases de métodos separan las ecuaciones MEX, balances de materia, relaciones de equilibrio, sumatorios de fracciones molares y balances de entalpía en grupos que resuelven a través de una serie de pasos. Métodos de Newton global o de corrección simultánea. Resuelve las ecuaciones MEX juntas, como ya se ha indicado. El primer intento para la resolución de las ecuaciones MEX para sistemas multicomponentes se realizó en la década de los 30 por método clásico de cálculo etapa a etapa y ecuación a ecuación de Lewy-Matthijssen en 1932 y Taylor-Gendex en 1933, basada en un método de tanteo para la resolución de separadores sencillos con una alimentación y dos productos. Ambos métodos, etapa a etapa, frente a la mayor parte de los métodos modernos que son componentes a componente, haciendo referencia a este tipo de designación a la forma en que se resuelven los sistemas de ecuaciones. La principal diferencia entre estos dos métodos radica en la elección de las variables independientes. En el método de Lewy-Matthijssen se toman las distribuciones de los productos como variables independientes, mientras que el de Taylor-Gendex son las temperaturas las elegidas. Mi nombre es Génesis Godoy. Método corto-FU. El uso de métodos rigurosos ha ido ganando terreno en el diseño de columnas simples debido al uso de programas computacionales que disminuye el tiempo de cálculo. A pesar de esto, los métodos aproximados siguen siendo empleados para el diseño preliminar, estudios paramétricos, para establecer condiciones óptimas para el estudio de síntesis. El método aproximado de diseño más utilizado es el Finsky-Underwood-Gilliland-Fuchs. Este supone volatilidades relativas, flujos molares constantes en la torre, pérdidas de calor despreciables, entre otras cosas. Para alimentaciones de mezclas multicomponentes es necesario la especificación de dos componentes clave: su distribución en el fondo, en el domo de la torre, plato de alimentación, relajación de flujo y el perfil de presiones de la torre. El método FUD consta de ecuaciones con relaciones de Finsky para el cálculo de números de etapas mínimas a reflujo total, Underwood para el cálculo de reflujo mínimo con etapas infinitas, Gilliland para el cálculo de etapas reales a reflujo de operación, Kirkbride para el cálculo de número de etapas en la sección agotamiento y la sección de rectificación. Mi nombre es Kenyeli Salas. Ecuación de Finsky para el número mínimo de etapas de equilibrio. Para una separación especificada entre dos componentes claves de una mezcla multicomponente, es posible deducir una expresión exacta para el número mínimo de etapas de equilibrio, que corresponde al reflujo total. Para facilitar la derivación de la ecuación de Finsky, las etapas se enumeran de abajo hacia arriba. Todo el vapor que sale de la etapa N es condensado y retornado a la etapa N como reflujo. Todo el líquido que sale de la etapa 1 es vaporizado y retornado a la etapa 1 como vapor, tal como se muestra en la figura que ven en pantalla. Para operación de la columna en estado estacionario, el calor suministrado al hervidor y el extraído del condensador se suponen iguales, es decir, que las pérdidas se asumen iguales a cero. Luego, por balance de materia, las corrientes de vapor y líquido que pasan entre dos pares cualesquiera de etapas tienen igual flujo másico y composiciones. Sin embargo, los flujos molares cambiarán de etapa a etapa a menos que se asuma flujo molar constante. La derivación de la ecuación exacta para el mínimo número de etapas de equilibrio
solamente requiere de la definición de valor de K y de la fracción molar entre etapas, tal como lo ven en la ecuación número 1 que está en pantalla, donde este término implica la multiplicación de las volatilidades de cada componente desde la primera etapa hasta la última. Este es la relación entre las composiciones del compuesto I entre la última y primera etapa. Este es la relación entre las composiciones del compuesto J entre la primera y última etapa. K es la constante de equilibrio o coeficiente de distribución vapor líquido del componente, donde alfa sub K es la volatilidad relativa entre los componentes I y J. La ecuación 1 relaciona el enriquecimiento relativo de dos componentes I y J sobre la cascada de n etapas teóricas con la volatilidad relativa entre los componentes en cada etapa. A pesar de que es exacta, rara vez se usa en la práctica, pues deben conocerse las condiciones en cada etapa para poder calcular las volatilidades en cada una de ellas. Sin embargo, si se supone que las volatilidades relativas de los componentes I y J permanecen constantes a lo largo de la columna, la ecuación se simplifica como se presenta y despejando el número de etapas mínimas n sub m, dando lugar a la ecuación 2 que ven en pantalla. Acá se han renombrado algunas variables. Los subíndices representan el producto y el compuesto. LD, el compuesto clave ligero en el destilado. HD, el compuesto clave pesado en el destilado. HB, el compuesto clave pesado en el fondo. LB, el compuesto clave ligero en el fondo. Los índices Y y X, la fase del producto, vapor o líquido respectivamente. Por último, alfa sub L promedio representa la volatilidad promedio del producto clave ligero en el destilado y en el fondo, el cual puede ser calculado con la ecuación número 3 que ven en pantalla. La importancia de la ecuación de Fenske es que permite una rápida estimación del mínimo número de etapas requerido. Mi nombre es Robert Rendile. Tal como se acaba de detallar la aplicación e importancia de la ecuación de Fenske, voy a hablar detalladamente sobre los llamados compuestos clave y distribuidos, para luego proceder a explicar respectivamente un problema. Muy bien, se puede decir que los componentes distribuidos son aquellos que se encuentran tanto en el destilado como en el fondo, es decir, poseen una volatilidad relativa intermedia entre los componentes clave liviano y pesado, y se denominan así porque se distribuyen entre el tope y el fondo de la columna, al igual que los claves. Es más, en donde se puede decir que los componentes clave son también distribuidos. Para la de los compuestos clave, se es necesario hacer una buena retrospección del sistema que se tiene. En este orden de ideas, las fracciones de ambos compuestos constituyen un buen índice de la separación que se desea. Bueno, ya que los componentes clave son aquellos en los cuales se basa la separación de los productos y se puede decir como tal que el componente clave ligero será aquel compuesto que está presente en los productos de tope y de fondo, a cualquier relación de reflujo. Si se explica más detalladamente, el componente clave ligero es el que está presente en el residuo en cantidades importantes, mientras que el componente más ligero que el clave ligero como tal se encuentra en pequeñas cantidades. Los componentes tienen concentraciones importantes en el residuo, entonces el más volátil como tal es el clave ligero. En forma similar, el destilado habrá de originar una cantidad importante de un componente, el componente clave pesado. Por el contrario, los componentes más pesados que el clave pesado están presentes solo en pequeñas cantidades. Y si en el destilado hay concentraciones importantes de todos los componentes, entonces el menos volátil es el clave pesado. Mi nombre es Génesis Godoy. Ejemplo explicativo. Para ilustrar las ideas habladas anteriormente, se presentará un sistema y se analizará, tomado del Gianpolis 7.11, una alimentación formada por una parte líquida y una parte de vapor Q es igual a 0.30 a 405,4 kPa se presenta a razón de 1000 mol sobre hora. A una torre de destilación, la composición global de la torre es N-butano. X sub A es igual a 0.35 N-pentano, X sub B es igual a 0,30 N-hexano, X sub C es igual a 0.20 y un hectano, X sub D,
es igual a 0.15. La alimentación se destila en modo que el 97% de N-hectano se recupera en el destilado y el 85% de N-hexano se recupera en el residuo. Calcular el número de etapas de reflujo total y la distribución de los otros componentes de los productos. Puesto que el problema no indica lo contrario, se asumirá que el heptano D no se recupera en el destilado y que el N-butano A no se recupera en el fondo. En realidad la recuperación no es perfecta, pero los productos más ligeros salen por trazas en la corriente de fondo, al igual que los productos más pesados en la corriente de destilado. Y como su valor es tan pequeño, puede despreciarse y así los cálculos se facilitan y el ejercicio tendrá solución. Los productos clave ligeros y pesados se seleccionan de acuerdo a la teoría. El clave ligero presente en ambas corrientes es B, N-butano, y el clave pesado presente en ambas corrientes es C, N-hexano. En respuesta al número de etapas mínimas, como primera medida se consiguen los datos extras, porcentaje de recuperación, cantidad de B en el destilado. D es igual a Y sub B es igual a F por X sub P por 0,97. 300 mol sobre hora por 0,97 es igual a 291 mol sobre hora. Cantidad de C en el fondo. B por X sub C es igual a F por X sub C por 0,85. 200 mol sobre hora por 0,85 es igual a 170 mol sobre hora. Balanza por componente B. F por X sub B es igual a D por Y sub B más B por X sub B es igual a B por X sub B es igual a F por X sub B menos D por YN. B por X sub B es igual a 300 mol sobre hora menos 291 mol sobre hora, que es igual a 9 mol sobre hora. Balance por componente C. F por X sub C es igual a D por Y sub C más B por X sub C. D por Y sub C es igual a F por X sub C. B es igual a X sub C. D por YC es igual a 200 mol sobre hora menos 170 mol sobre hora es igual a 30 mol sobre hora. Balance por componente A y D. F por X sub A es igual a D por Y sub A es igual a 350 mol sobre hora. F por X sub D es igual a B por X sub D, que es igual a 150 mol sobre hora. Los balances de cada compuesto se consiguen en la composición es igual al flujo de componente entre el flujo total. Posición de C en el fondo. Cálculo típico. X sub C es igual a 170 mol sobre hora entre 9 más 170 más 150 mol sobre hora. Es igual a 0,5167. En la figura número 5 se observa el diagrama del sistema. Lo colocaré en pantalla para que lo puedan observar mejor. Otro aspecto fundamental a tomar en cuenta es la temperatura de ambas corrientes de producto, puesto que la volatilidad se calcula en función de ella. Para hallar las temperaturas de ambas corrientes se asume una temperatura de inicio, 70 grados centígrados para el destilado y 136 para el residuo. A partir de estas se hallan los valores de K de cada compuesto. Con este valor se halla la volatilidad y se verifica el valor de Kc. Valor de K para el componente clave que se elija. Si la temperatura de corriente ASKC es la misma o muy cercana, termina la iteración. Caso contrario, se debe seguir probando con la última temperatura que se eligió. Mi nombre es Kenyeli Salas. ¿Qué herramientas se tienen a disposición para obtener el valor de K? Tal y como se hizo en la materia de termodinámica aplicada, estos valores pueden obtenerse a través de los monogramas de De Priester. Solo se necesita entrar con la presión y la temperatura y cortar las curvas de cada compuesto para obtener el valor de K. Por ejemplo,
Para una presión de 20 libras por pulgadas cuadradas y una temperatura de 50 grados Fahrenheit, el valor de K para el etileno es de 25. Una alternativa que nos propone Jan Koplis para resolver este ejemplo es utilizar la siguiente gráfica, la cual está hecha a la presión del sistema. Solo es necesario entrar con la temperatura, cortar la curva del compuesto y leer en el eje el valor de K. Ahora bien, en los cálculos que nos proceden es necesario escoger un componente base para saber cuándo es posible detener la iteración y este fue escogido como el clave pesado. Para hallar las temperaturas de ambas corrientes, se asume una temperatura de inicio, en este caso 65 grados centígrados para el destilado y 130 grados centígrados para el fondo. A partir de esta se dan los valores de K de cada compuesto. Con ese valor se halla la volatilidad y se verifica el valor de K sub C, que es el valor de K del componente clave que se elija. Si la temperatura que corresponde a ese K sub C es la misma o muy cercana, termina la iteración. Caso contrario, se debe seguir probando con la última temperatura que se eligió. Los valores de Y sub I de la tabla, que son la composición de cada componente en el destilado, se obtienen a través del balance de masa efectuado al inicio. Los valores de K sub I, que son la medida de ligereza del componente, a través de la figura número 7 anteriormente presentada, entrando con la temperatura asumida y cortando la curva de cada compuesto. Alfa sub I, que es la volatilidad del compuesto, y finalmente la relación Y sub I sobre alfa sub I, cuya sumatoria representa el valor de K sub C. Para una temperatura de 70 grados centígrados se obtiene un valor de 0.388 y con esto se entra de nuevo en la figura número 7. Se corta la curva de n-hexano, ya que este compuesto fue elegido como referencia, y se verifica que el valor de temperatura es muy cercano a 70 grados centígrados, por lo que la iteración termina. Para la temperatura del fondo se tiene el mismo procedimiento. Los valores de X sub I, que son la composición de cada componente en el fondo, se obtienen a través del balance de masa efectuado al inicio. Los valores de K sub I, que son la medida de ligereza del componente, a través de la figura número 7, entrando con la temperatura asumida y cortando la curva de cada compuesto. Alfa sub I, que sería la volatilidad del compuesto, y finalmente la relación X sub I por alfa sub I, cuya sumatoria a la inversa representa el valor de K sub C. Para una temperatura de 135 grados centígrados se obtiene un valor de 1.2368 y con esto se entra de nuevo a la figura número 7. Se corta la curva de n-hexano, ya que este compuesto fue elegido como referencia, y se verifica que el valor de temperatura es muy cercano a 135 grados centígrados, por lo que la iteración termina. Ahora el cálculo queda establecido de manera sencilla, puesto que todos los valores de la ecuación de Fenske son conocidos, dando como resultado de n sub m 6.9574. Para el componente D se hace el mismo procedimiento. X sub dd por D es igual a alfa D promedio a la n sub m por X sub hd por D igual a X sub dB por B X sub hb por B. Alfa promedio va a ser igual a la raíz de alfa D sub D por alfa dB. Eso va a ser igual a la raíz de 0.4 por 0.525. Eso va a ser igual a 0.4583. Alfa D promedio por 6.9574 por 0.0447 por 671 va a ser igual a 0.0007742 por 0.5167 por 329.
haciendo un balance general para el componente A va a ser igual X sub AF por F va a ser igual a X sub AD por D más X sub AB por B, sustituyendo X sub AD por D por X sub AB por B por 15.450.98472 en la ecuación anterior. X sub AF por F es igual a X sub AB por B por 15.450 por 98.472 más X sub AB por B. Despejando el flujo de A en el fondo, X sub AB por B es igual a X sub AF por F. Eso sería igual a 0.02265 mol sobre hora, 15.450 por 98.472 más 1. Finalmente, para la otra, X sub AD por D es igual a 0.02265 mol por 15.450 por 98.472 va a ser igual a 349.000.9773 mol sobre hora. De igual manera, se hace el mismo cálculo para el flujo DD. A continuación se presentan los resultados. Como podemos notar, estos valores son muy pequeños, casi cero, y por lo tanto despreciarlos no conlleva a diferencias en las temperaturas de los productos de fondo y tope. Tomando en cuenta las nuevas composiciones, se calculan de nuevo los flujos, como pueden ver en la siguiente tabla y el diagrama que se los pondré en la pantalla para que los puedan observar mejor. Les habla Robert Rendile. Al haber calculado mediante la ecuación de Finsky el número mínimo de etapas, voy a proceder ahora a explicar mediante la ecuación de Underwood a calcular el reflujo mínimo. Muy bien, las ecuaciones de Underwood, como acabo de decir, nos permiten calcular el reflujo mínimo, pero para el caso de tener una columna con etapas infinitas para lograr la separación. Pero como todos los componentes se encuentran presentes en la etapa de alimentación y se requieren varias etapas para reducir la composición de los componentes más pesados como tal, que el clave pesado, entonces el pinch para estos componentes se encuentra en la etapa arriba de la etapa de alimentación. De forma similar, se requieren varias etapas para reducir la composición de los componentes más ligeros que el ligero, por lo que el pinch para estos componentes se localiza a unas etapas abajo a la etapa de alimentación. En sistemas binarios, el pinch point se dice que usualmente ocurre en el plato de alimentación, pero en este caso, en sistemas multicomponentes, existen pinch points separados en la sección de stripping y enriquecimiento, habiendo componentes no distribuidos. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantean las ecuaciones para las zonas en términos de la volatilidad, combinándolas con los balances de materia y la ecuación de condición térmica de la alimentación, la cual podemos obtener de tal forma: compuesto y nuestra YD, que es nuestro destilado en cada compuesto, en este caso en fase gaseosa, como se dijo anteriormente. Por lo que se puede decir que al observar simple vista nuestra tabla, podemos decir que de acuerdo a los datos obtenidos, cada compuesto contiene una composición diferente, generalmente de forma descendiente. Es decir, el componente A se ve que es el que tiene mayor composición y mayor constante de distribución en el sistema, y el componente D es el que tendría menor composición, van de forma descendente. El B contendría mayor composición que el C y el C mayor que el D. Por lo cual, al expresar nuestra ecuación anteriormente mostrada y a sustituirle los valores obtenidos recientemente, se puede obtener de la ecuación como 1 menos 0.3, el cual es nuestro valor de Q, igual a 5.25 como nuestro valor de la volatilidad mayor como tal, multiplicada por la composición del mismo en la alimentación, dividido todo entre la misma volatilidad menos θ, el cual es nuestro parámetro de ajuste.
Lo mismo se realizó para nuestro compuesto B, el cual tiene una volatilidad de 2.3 y una composición de 0.3. Al igual que nuestro compuesto C, con una volatilidad de 1 y una composición de 0.2, y finalmente nuestro compuesto D con una volatilidad de 0.475 y una composición de 0.15. De esta forma se efectuó la operación para obtener un parámetro de ajuste final de 1.412. En este caso se verifica que este valor se mantenga entre los valores de las volatilidades del componente clave ligero y clave pesado, y luego se halla el reflujo mínimo, dando como resultado donde se puede observar la ecuación anteriormente mostrada, que esta fue sustituida con los respectivos valores obtenidos anteriormente, y se obtiene como se puede mostrar que el reflujo mínimo más 1 es igual a 5.25 como la volatilidad del compuesto A, que cabe destacar que esta se determina mediante la división del componente de la constante de distribución y el Kc, que es nuestra constante clave, que la cual se elige. Dicha volatilidad es multiplicada por la composición destilada del mismo compuesto dividido entre la resta de la misma volatilidad con nuestro parámetro de ajuste calculado anteriormente, como recordamos. Y de igual forma se realiza el mismo procedimiento para el compuesto B, C y D. Esto con sus respectivas volatilidades, obviamente, donde la composición del destilado del compuesto B es de 0.4336, la del compuesto C es de 0.0447 y la del compuesto D es de 0.00017. Cada una con el mismo procedimiento anteriormente mostrado, donde se divide entre la resta de el valor de su volatilidad como tal menos el parámetro de ajuste anteriormente calculado. De Guilliland. La correlación de Guilliland se emplea para el cálculo de etapas con reflujo de operación. Como la relación de reflujo y el número de etapas deben de ser mayores que los mínimos, estos parámetros pueden ser calculados si uno de ellos es fijado como un múltiplo, obteniendo el otro por medio de la correlación. N menos n minutos es igual a 1 menos exponencial por 1 más 54.4x por x menos 1 por 4 por n más 1.11 más 117.2x por x 0.5, donde x es igual a r menos rm por r más 1. Otra manera de poder hallar el número de etapas es a través de la siguiente gráfica, que lo pueden ver acá en la pantalla, en la que se muestra en la figura número 9, donde el eje X es igual a R menos RM por R más 1. El eje Y es igual a N menos N minutos por N más 1. Esta correlación tiene sus limitaciones. Número de componentes entre 2 y 11. 0.28 es mayor que Q y mayor que 1.42. Presión de vacío hasta 600 psi/g. 1.11 es mayor que las volatilidades mayor a 4.05. 0.53 es mayor a R minutos mayor a 9.09. 3.4 es mayor a N minutos mayor a 60.3. Siander-Heinlein en el año 2000, para hallar el número de etapas teóricas a reflujo de operaciones se utiliza la correlación de Guilliland, hallamos el valor del eje X y cortamos la curva. Luego leemos el valor de Y y de esa ecuación despejamos el número de etapas teóricas. R menos RM es igual a 0.87 menos 0.7322, que es igual a 0.0779R más 1 por 0.8787 más 1. En el eje X es igual a 0.55 igual a n menos n, m igual a n menos
6.9574, n más 1, donde n es igual a 6.6831. Saludos, mi nombre es Robert Rendiles. Y ahora, para determinar la localización de la etapa de alimentación, se va a emplear la conocida correlación de Kirchhoff, la cual es utilizada como tal para la localización de la etapa de alimentación óptima. Esto supone una distribución ideal de las zonas de rectificación y de agotamiento. Bueno, la correlación de Kirchhoff se puede identificar de esta forma. Logaritmo de NE entre NS. NE es nuestra cantidad de etapas por encima de la etapa de alimentación y NS es nuestra cantidad de etapas por debajo de nuestra etapa de alimentación como tal. Esto es igual a 0.206, ¿correcto? Del logaritmo de XHF por XLF, multiplicado por B entre D por XLB entre XHD al cuadrado, en donde XHF es la composición del componente clave pesado en la alimentación y XLF es la composición de nuestro componente clave ligero en la alimentación. BD son nuestros flujos de fondo y destilado. XLB es la composición del clave ligero en el fondo y XHD es nuestra composición del clave pesado en el destilado. Y de igual manera, al sustituir nuestros valores en los cocientes ya planteados anteriormente, se tiene la expresión de que, por ejemplo, aquí tenemos el logaritmo de NE entre NS, que es igual a 0.106, por el logaritmo de 0.2 entre 0.3, multiplicado por 328.9066, que es nuestro flujo de fondo, y dividido entre 671.0964, que es nuestro flujo de fondo destilado, multiplicado por 0.027 entre 0.0447, que son nuestras composiciones de clave ligero y de fondo pesado, ¿correcto? Del destilado, obviamente, donde obtendríamos un resultado de la relación de la cantidad de etapas con un valor de 0.8287. Pero ya que se sabe que el número de etapas totales es NE más NS igual a 16.6831, y si te tiene entonces que NE es igual a 7.56 y NS igual a 9.123, con esto podemos estimar el lugar del plato de la alimentación. Como hemos visto, este método utiliza ecuaciones y correlaciones sencillas que ofrecen una buena estimación con respecto al diseño preliminar. Pero sin embargo, en la realidad se utilizan muchísimos métodos más precisos y simuladores que facilitan su ejecución, como hemos visto anteriormente. No debemos nunca escatimar nuestra labor como ingeniero, ya que a pesar que existen métodos y programas que pueden resolver el conjunto de todas las ecuaciones de forma más fácil, y estos métodos rigurosos nombrados anteriormente, siempre queda a nuestro lado Mi nombre es Génesis Godoy. Pasos previos antes de realizar la simulación de procesos. Se debe tener en cuenta las siguientes etapas antes de empezar a realizar una simulación de proceso. 1. Inicio de un nuevo trabajo. 2. Selección de unidades. 3. Creación del diagrama de flujo. 4. Selección de la componente del sistema. 5. Selección de las propiedades termodinámicas. 6. Introducción de los datos de la corriente de alimentación. 7. Introducción de las especificaciones de las unidades del diagrama de flujo. 8. Ejecución de la simulación. 9. Revisión de los resultados. Es decir, que para escoger las propiedades termodinámicas hace falta un conocimiento profundo de las características químicas de cada corriente y también de las ecuaciones y métodos que hemos estudiado no solo en la materia, sino también en termodinámica aplicada. Una mala elección del paso número 5 conlleva a errores en la simulación y por ende en el resultado.